Buenos días, mi nombre es el doctor Rafael Logreira, soy médico residente de la urgencia del Hospital San José de Melipilla y hoy vamos a hablar de accidente cerebrovascular en las cápsulas informativas preparadas por nuestra unidad. Por definición, tenemos que un accidente cerebrovascular es un síndrome clínico que consiste en signos de rápido desarrollo de trastornos neurológicos focales o globales en caso de coma de la función cerebral, que duran más de 24 horas o conducen a la muerte, sin una causa aparente que no sea una enfermedad vascular. También vamos a definir lo que es un TIA, un accidente isquémico transitorio, que se define como los síntomas y signos de una ACV que se resuelven en las primeras 24 horas. Sin embargo, esta definición tiene algunas limitaciones, puesto que algunos síntomas de los TIA generalmente se resuelven en minutos o en pocas horas de evolución. Por lo tanto, se debe asumir que toda persona que presenta signos neurológicos focales de inicio súbito está cursando una ACV. Es importante destacar que el 85% de estos accidentes cerebrovasculares van a ser isquémicos por obstrucción del flujo sanguíneo por un trombo, mientras que aproximadamente un 15% puede ser hemorrágico, producto de una rotura de un vaso y la extravasación sanguínea hacia el parénquima cerebral y el espacio subaracnoideo. Hablando un poco de la epidemiología, tenemos que el ACV es la segunda causa de muerte en el mundo y la principal causa de discapacidad adquirida en adultos mayores sobrevivientes y la segunda causa de demencia en adultos mayores. Tenemos que en el mundo aproximadamente 17 millones de personas sufren ACV, siendo esto la principal causa de discapacidad física adquirida en adultos, como ya hemos dicho, y la segunda causa de mortalidad en países con ingresos altos. En cuanto a Chile, en el 2021 ocurrieron un total aproximado de 7.500 defunciones por esta enfermedad, siendo el ACV parte de las enfermedades cardiovasculares, las cuales corresponden a la primera causa de mortalidad en el país, lo que hace que sea una patología altamente relevante. También tenemos que, según los factores de riesgo, podemos tener factores modificables o no modificables. Entre los no modificables destacan la edad, siendo una enfermedad prevalente en pacientes mayores de 70 años, sexo masculino, eh, sa- con algunos estudios, sobre todo en la población chilena, eh, que es más predominante que ocurra en pacientes varones masculinos y antecedentes familiares de ACV, que aumenta el riesgo a presentar esta enfermedad. Dentro de los factores de riesgo modificables, tenemos la hipertensión arterial, el tabaquismo, cardiopatías, dentro de las cuales destacan los infartos previos, enfermedades coronarias, fibrilación auricular, el sedentarismo, la diabetes, la dislipidemia, el alcohol, la ingesta de alcohol y la obesidad, que igual es importante hacer anamnesis al momento de enfrentarse a un paciente con ACV, ya que esto aumenta el riesgo de forma modificable. En cuanto a su diagnóstico, tenemos que tomar en cuenta que existen algunas herramientas que nos pueden facilitar eh, observar o diferenciar la presentación de los ACV. Tenemos algunos scores, como el de Cincinnati, que nos ayuda a personal prehospitalario a diferenciar cuando una persona posiblemente está cursando con una ACV. Está basada en una escala de 3 puntos, dentro del cual el primer punto es desviación de la comisura labial, el segundo punto puede ser la deficiencia motora, y el tercer punto es la disartre, la dificultad al hablar. Con tener alguno de estos puntos positivos, ya podemos considerar la presencia de una ACV. También tenemos algunas escalas ya a nivel intrahospitalario que pueden ser
realizadas al momento de observar presencialmente al paciente, como la escala del National Institute of Health Stroke Scale, que es el NIHSS. Es una escala bastante completa, consta de 11 puntos que nos puede ayudar a interpretar la clínica del paciente y definir si está cursando con posibilidad con una ACV, sabiendo que de 1 a 4 ya sería un déficit de leve, de 5 a 15 déficit moderado, de 16 a 20 un déficit importante y mayor a 20 un déficit grave. Igual con la sospecha, ya mayor, con un déficit leve o moderado, ya podemos tener sustento para realizar algún otro estudio que nos descarte, como es la tomografía, que se va a hablar más adelante. El diagnóstico, si bien la sospecha es clínica, y la clínica nos puede orientar hacia qué parte vascular está afectada, orientar un poco también si es hemorrágico isquémico, eso no nos los define. Y tenemos que el examen indicado para poder determinar si se está cursando o no con un accidente cerebrovascular, poder determinar si es isquémico o hemorrágico, es la tomografía axial computarizada de cerebro sin contraste. O sea, el TAC de cerebro sin contraste. Esa es la principal herramienta para el estudio y es importante saber que en las primeras 48 horas de evolución puede que no tenga ningún valor apreciable dentro de ese escáner. Si la clínica es clara, ahí ya se considera realizar algún otro estudio avanzado como un angiotac de cerebro o una resonancia magnética. ¿Sí? En cuanto a el TAC de cerebro, podemos realizar una valoración con la escala de Aspect, que es una escala topográfica cuantitativa que evalúa los cambios isquémicos en el escáner, comparando algunas imágenes. Y en cuanto al diagnóstico, es importante hacer un paréntesis y definir lo que es el ACV en periodo de ventana, ya que esta enfermedad es tiempo dependiente y el identificarla de forma precoz y tratarla de forma oportuna disminuye en gran medida las secuelas o la letalidad que puede producir esta enfermedad. Entonces, vamos a definir que periodo de ventana es un déficit neurológico en todo paciente menor a las 4 horas y media de evolución desde el inicio de los síntomas, pero desde la última vez que el paciente fue visto asintomático. Y eso es importante recalcarlo porque algunos adultos mayores puede que se acuesten a dormir y despiertan con la clínica, pero la hora del inicio de los síntomas sería desde la última vez que lo vieron asintomático, es decir, desde la hora que se fue a dormir, que va a ser la hora cero. Eso nos va a definir más adelante cuál va a ser el manejo, porque estando dentro de este periodo de ventana, se ha demostrado que la recuperación es mayor cuando se hace una fibrinólisis endovenosa, que puede ser hasta las 4 horas y media, o una trombectomía mecánica que se puede aplicar hasta 24 horas. Esto ya definido por neurología posterior a su evaluación. Es importante también al momento de evaluar al paciente tener en cuenta lo que son los diagnósticos diferenciales y evitar lo que es el anclamiento precoz con algunos diagnósticos. Por lo tanto, siempre tenemos que pensar o descartar algunas otras causas de déficit neurológico, como son las crisis epilépticas o parálisis de TOD, que es una crisis convulsiva que puede causar síntomas similares a una ACV o produce también parálisis posictal, que es una debilidad temporal que ocurre después de una convulsión. La migraña con o sin aura, que puede causar síntomas neurológicos transitorios que imitan una ACV, como déficit visuales, entumecimiento, debilidad en las extremidades. Tumores cerebrales, un tumor que va creciendo y puede causar síntomas neurológicos progresivos o agudos, dependiendo de su presentación.
Infecciones cerebrales o neuroinfecciones, como encefalitis, meningitis, absceso cerebral, pueden causar síntomas neurológicos asociados a confusión, dolor de cabeza, déficit focales. Enfermedad desmielinizante, que es una condición como la esclerosis múltiple, que pueden causar síntomas parecidos a los de ACV, generalmente más progresivos, pero también se pueden ver en fases agudas de la enfermedad. Hipoglicemia, muy importante en las causas metabólicas, porque las hipoglicemias pueden producir síntomas neurológicos que simulan una ACV. Sepsis, infecciones en adultos mayores, sabiendo que generalmente la alteración neurológica es una de las presentaciones que tenemos en sepsis en adultos mayores. Tenemos la causa traumática, entre otras causas, como el traumatismo cráneoencefálico, que hay que descartar también cuál es la causa de la caída, si el déficit neurológico es por la caída o no. Igual en traumatismo cráneoencefálico también nos vemos obligados a realizar un escáner cuando hay déficit neurológico. Y tenemos otras causas como trastornos conversivos o trastornos de movimiento, algunos como temblor esencial, Parkinson, que pueden presentar síntomas que de manera muy superficial pueden hacer semejanza a una ACV. Entrando en el manejo, tenemos lo que es de forma primordial la evaluación primaria. Entonces, la evaluación primaria es la aproximación inicial que se debe tomar con la evaluación del paciente. Consiste en el ABCDE, sabiendo que esto es una evaluación que se realiza de forma sistemática, ordenada y simultánea. Empezando con la A, vía aérea, la cual debe evaluarse ya que es frecuente las broncoaspiraciones en los pacientes con compromiso de conciencia y déficit neurológico. El paciente debe tener una vía permeable. La B de ventilación, observando que el paciente presenta una ventilación acorde, con una saturación mayor a 92%, buscando signos de cianosis, frecuencia respiratoria, el patrón respiratorio, así como auscultar al paciente en búsqueda de estertores que nos orienten a procesos infecciosos o broncoaspiración. La C en circulación, evaluar la frecuencia cardíaca, presión arterial, signos de shock o de sangrado. Esto nos puede orientar en cuanto a la severidad del paciente, teniendo en cuenta las metas que vamos a lograr, que van a estar expuestas más adelante. En este punto se deben realizar la colocación de una vía venosa periférica con una toma de examen en el laboratorio y la realización de un electrocardiograma. En la D, del déficit neurológico, de gran relevancia en este caso, se tiene que evaluar de forma rápida al paciente viendo las pupilas, la focalidad neurológica o signo de focalidad neurológica, si, cómo está el nivel de conciencia. Para esto podemos aplicar la escala de Glasgow, orientándonos específicamente con los scores ya mencionados, el de Cincinnati o el de NIHSS, tomando muestras de hemoglucotés con su corrección si corresponde. En caso de presentar un Glasgow menor a 9, hay que recordar que se debe realizar la ventilación invasiva con una intubación orotraqueal. Y la D, en exposición, tenemos que determinar de evaluar de forma global al paciente para ver la piel en busca de lesiones, signos de cianosis, hipoperfusión, o algo más que nos pueda orientar en cuanto al diagnóstico. En la evaluación secundaria es muy importante la anamnesis con todos los antecedentes del paciente que nos van a hablar sobre el riesgo que tenemos para presentar o no una ACV y el examen físico completo que se realiza a continuación después del manejo inicial. Encontrándonos entonces con una ACV, vamos a establecer en cuanto al manejo, ya a nivel secundario, lo que son las metas, ¿ok? Por lo que vamos a ir exponiendo en este cuadro las metas y las recomendaciones que se deben ir tomando al momento de enfrentar a un paciente que está cursando una ACV. Lo primero, la confirmación diagnóstica. Se debe realizar un TAC de cerebro
sin contraste a toda persona que se sospeche una ACV para discriminar si es un infarto o una hemorragia. También es importante realizar estudios complementarios para los diagnósticos diferenciales que ya habíamos hablado. Por lo tanto, se debe tomar un electrocardiograma, un hemoglucotest, uroanálisis para clínicos complementarios, como la batería de exámenes completa, y en los pacientes que se sospecha una ACV, sabiendo que esto no debe retardar la derivación o la resolución si la clínica es clara y la sospecha diagnóstica es una ACV. Pero dentro del actuar médico está también eh, descartar estos diagnósticos diferenciales. En cuanto al reposo y el oxígeno, el paciente que cursa una ACV debe estar en reposo absoluto y cabecera a 30 grados, evitando el riesgo de caídas. Régimen cero hasta la evaluación por fonoaudiología y buscar la meta de que el paciente sature más de 92%. Se puede ajustar según el caso, si el paciente es ebótico o no, pero lo importante es mantener una buena oxigenación y evitar el riesgo de broncoaspiración o de caídas. En cuanto a la hidratación, se debe evitar la administración excesiva de líquidos y evitar soluciones glucosadas. Esto es porque aumenta el edema cerebral y la administración de cristaloides se va a reservar solo a casos de deshidratación. En cuanto a lo que es la glicemia, se debe mantener una monitorización de la glicemia del paciente con unas metas entre 140 y 180, realizando correcciones en caso de hipoglicemia con bolos de destroza al 30% o en caso de hiperglicemia utilizar insulina cristalina según esquema. En caso de fiebre, está indicado el paracetamol, 1 gramo, y descartar foco infeccioso. Sabiendo que un paciente que presenta fiebre y alteración del estado de conciencia, hay que buscar algún tipo de neuroinfección dentro de los diagnósticos. En cuanto a la presión arterial, este es un punto muy importante, ya que es un error frecuente, es que debemos tener en cuenta el concepto de lo que es la hipertensión permisiva, ya que la normalización de la presión con medidas farmacológicas puede aumentar la hipoperfusión cerebral. Lo que estableceremos son las siguientes metas: 180-110 con una PAN de 140 en caso de que sea un accidente cerebral, cerebral isquémico, y de 160-90 con una PAN de 120 o no mayor a 120 en caso de que sea hemorrágico. Y solo trataremos las crisis hipertensivas cuando superen estas metas, preferiblemente con medicamentos endovenosos y con una monitorización continua. Podemos utilizar el labetalol de 10 a 20 miligramos GB en 2 minutos y control cada 15 minutos. En caso de persistir, se puede dejar una bomba de infusión continua con labetalol. Y con urapidil, que el urapidil es bastante seguro, porque no altera la frecuencia cardíaca. Podemos dejar algunos bolos de 25 a 50 miligramos GB, con máximo 100 miligramos GB por bolo, o sea, en total. Y después dejarlo con una Big de infusión continua, manteniendo siempre la monitorización del paciente y estableciendo bien las metas. Pero es importante no causar hipoperfusión en el paciente, disminuyendo de forma excesiva la presión arterial. En el caso de la anticoagulación, antiagregación y trombolisis, se reserva solo a nivel secundario después de la realización del estudio con imágenes, porque también está contraindicado de manera total realizar, eh, eh, realizar este tipo de indicaciones o administrar este tipo de medicamentos sin haber confirmado que no se está en presencia de un accidente cerebral hemorrágico. Para la agitación psicomotora, evitamos el uso de fármacos ansiolíticos o benzodiazepinas porque dificultan la evaluación neurológica del paciente. Tratamos de realizar un manejo ambiental, compañía de su familiar, contención física, eh, evitando también el riesgo de caídas.
pero es importante en lo posible evitar el uso de sedantes porque al final lo que van a hacer es dificultar la evaluación neurológica y va a causar que no veamos si hay un mayor compromiso en el paciente. Se puede utilizar en caso de agitación extrema el haloperidol intramuscular de 2.5 a 5 miligramos. Repetir hasta 3 veces cada 8 horas. Tenemos que tener en cuenta si el paciente va a estar en régimen cero, mantener gastroprotección, que se realiza con inhibidores de bomba de protones, como omeprazol, 40 miligramos EB, cada 24 horas. Y para el dolor también podemos utilizar paracetamol, para las náuseas y los vómitos, ondansetron, que esos son más que todos coadyuvantes para disminuir un poco los síntomas. En cuanto a las convulsiones, que pueden cursar con pacientes que estén cursando una ACV, vamos a tomar las siguientes indicaciones. ¿Okay? En caso de crisis epiléptica con un ACV agudo, lo podemos manejar solo en caso de estatus epiléptico, que está definido como convulsiones que duran más de 5 minutos o convulsiones repetidas sin recuperación de conciencia entre ellas. Porque el uso de anticonvulsivantes igual van a disminuir un poco lo que es la evaluación de nuestro paciente a nivel neurológico. Para pacientes que tienen antecedentes de epilepsia o que tienen algún tipo de sangrado intraparenquimatoso, podemos dejar levetiracetam 1 gramo cada 12 horas como anticonvulsivante. Y su ingreso a hospitalización. Por lo tanto, desde la APS, todo paciente con sospecha con ACV debe ser derivado a la urgencia, presentado de forma acorde, para que a nivel secundario se pueda realizar su estudio de imágenes y su tratamiento específico según si es isquémico o hemorrágico. Entonces tenemos en cuanto a las conclusiones que es crucial el reconocimiento de los signos y síntomas que orientan al diagnóstico de ACV, teniendo la disponibilidad de herramientas diagnósticas como la escala de Cincinnati y la de NIHSS. Es de suma importancia conocer que el tiempo de evolución es importante en este tipo de enfermedad, así como el concepto de periodo de ventana. Es necesario la confirmación diagnóstica con un estudio de imágenes del escáner de cerebro, por lo que su manejo corresponde a nivel secundario. Sin embargo, se debe tener presente el descarte de diagnósticos diferenciales, por lo que se deben complementar la información con la anamnesis y el examen físico de forma completa y sus paraclínicos correspondientes. Es importante mantener la estabilización clínica del paciente, iniciando al momento de la evaluación primaria, estableciendo de forma sistemática metas terapéuticas y evitando la administración de medicamentos que dificulten la evaluación del paciente o empeoren su condición clínica. Y también al momento del traslado es importante asegurar que sea un traslado seguro, valga la redundancia, y el paciente se encuentre en las mejores condiciones posibles al momento de ser trasladado. Para que a nivel a nivel secundario se pueda realizar el tratamiento específico posterior a la realización de los estudios como el escáner de cerebro, después su hospitalización correspondiente, su evaluación por los especialistas, para trabajar después en lo que es el tratamiento definitivo, el resto de los estudios complementarios, descarte de foco embólico si es pertinente, y también la rehabilitación que corresponde durante la hospitalización. Aquí les dejo la bibliografía en cuanto a los estudios que se utilizaron. Igual se pueden ampliar la información si lo necesitan. Y muchísimas gracias por escuchar. Hasta luego.